Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González de Castillo del Rey Victoria. Es un gozo y un privilegio estar juntos este lunes. Damos gracias a Dios que estamos iniciando esta semana tomados de la mano de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta tarde. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tanta bendición, de cómo nos has guardado hasta el día de hoy. Te damos gracias, Padre eterno. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú nos hables a través de la palabra y que seamos, Señor bendito, oidores, pero también hacedores de tu palabra. Instrúyenos, ilústranos, bendícenos, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. En esta tarde vamos a iniciar el capítulo 18 de Mateo. Y vamos a ver las condiciones de la grandeza. Dice en el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este será el mayor en el reino de los cielos. La discusión de los discípulos era sobre quién tendría el puesto más alto en el reino de Dios. Este conflicto surgió en varias ocasiones, no fue la única. En varias partes del Evangelio lo vemos. Ellos anhelaban reconocimiento y honra en un reino terrenal. Jesús tuvo que reeducar el pensamiento de ellos. La lucha de los discípulos por puesto y poder no debe sorprendernos, porque todos los hombres tenemos la necesidad de algún reconocimiento, la necesidad de alguna posición, la necesidad de un poco de prestigio, la necesidad de algo de dinero, la necesidad de un poco de autoridad, la necesidad de alguna estima, la necesidad de algún desafío, la necesidad de alguna satisfacción física. Estas necesidades no tienen nada de malo. Son necesidades humanas y legítimas y tienen que ser satisfechas. Pero los hombres dejan que sus corazones se llenen de egoísmo y comienzan a querer más y más al extremo de codiciar y consumir y amontonar. Se llenan de orgullo y avaricia. Se vuelven ambiciosos, envidiosos e hirientes aún al punto de destruir y matar. En el 1 y 2 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niño lo puso en medio de ellos. Note las dos verdades que se presupone en la pregunta de los discípulos. Primero, la persona es grande si está en el reino de los cielos. Segundo, hay diversos grados de grandeza. Cristo no refutó ni negó estas suposiciones, al contrario, enseñó ambas. La persona es grande si está en el reino de los cielos. Y todo y cada uno en el cielo es grande y hecho perfecto. Como dice Cristo, la persona puede ser el mayor en el reino de los cielos. La pregunta no es quién será el más grande, sino cómo se llega a ser grande en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo pensemos. ¿Cómo puedo yo llegar a ser grande en el reino de los cielos? ¿Cómo demuestra uno que es digno de confianza y responsable delante del Señor? Porque es bien fácil preguntar, Señor, ¿quién va a ser el mayor? Pero no preguntan, ¿cómo puedo yo llegar a ser mayor? ¿Cuál es mi responsabilidad delante de Dios? ¿Cómo demuestra uno a Dios que puede confiar y depender de uno?
y que debería de ser recompensado con responsabilidad en el cielo. Tenemos que decir, con el mayor en los cielos, de los cielos. No se refería al mayor en calidad o carácter, sino en nombre y posición. Ellos no dijeron, Señor, ¿quién va a ser el más servicial, el más humilde? No, ¿quién va a ser el más grande? ¿Quién va a ser el jefe? Cuando tú te vayas, ¿quién va a ser el líder de nosotros? ¿Quién va a ser el líder aquí? Estaban pensando en términos de poder, de fama, de riqueza, de posición, de nombre. Entonces tenemos que entender. Pero vamos a ver los motivos detrás de la pregunta. Ellos percibían que Cristo estaba por establecer su reino, que estaba por asumir un trono. Miraban al futuro y se veían como ministros de Estado en ese reino. Nosotros somos tus discípulos. Tú vas a establecer un reino, entonces yo voy a ser un ministro en ese reino. Yo voy a tener autoridad en ese reino. Habían visto que 3 de ellos fueron honrados de manera especial. Uno de ellos había sido distinguido de manera particular. ¿Quiénes serían los líderes en el reino del Señor? Aparentemente estaban dominados por celos, por envidia, por ambición y alguna rivalidad. En medio de los discípulos de Cristo, que habían visto la manera de vivir de Jesús, habían aprendido de cómo guiar a la gente y ellos tenían celos uno del otro, envidia uno del otro, ambición. Acababan de discutir entre ellos acerca de quién sería el mayor. Marcos dice que la discusión comenzó inmediatamente después que Cristo comenzara a intensificar su enseñanza sobre la propia muerte y resurrección. Interpretaron mal lo que estaba diciendo, espiritualizando su palabra en vez de tomarla tal cual. Aparentemente conectaron el pensamiento de resucitar de los muertos con el establecimiento del reino. Y entonces comenzaron a discutir sobre las principales posiciones de liderazgo. No entendían lo que era el reino de los cielos. Todavía veían todo en una forma terrenal, temporal y no espiritual. No veían un reino eterno. Ellos creían que Jesús iba a establecer su reino aquí en la tierra. No lo entendían. Es interesante lo que Cristo dijo en el versículo 3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estaba hablando a los discípulos diciendo literalmente que no entrarían al reino de los cielos si no se volvían como niños, si no hablamos como niños, si no actuamos y pensamos y creemos como niños. Cristo dio una ilustración viviente de grandeza, hablando de grandeza. Así que cualquiera que se humille como este niño, dice, llamando a un niño lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille será como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Cristo dio una ilustración viviente de grandeza. Llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. El niño no era un bebé, puesto que fue llamado personalmente a acercarse a Cristo, y el niño vino inmediatamente, mostrando diversos rasgos de su niñez. Confió lo suficiente en Cristo para responder a lo que Cristo pidió, sumisión, humildad y obediencia. Él llamó al niño y el niño vino. Y nosotros como adultos nos llama el Señor y nos tardamos en responder, nos tardamos en venir, nos tardamos en contestar el llamado.
esto también nos dice algo de la naturaleza y del carácter de Cristo. Expresó suficiente calidez y apertura para que el niño se sienta libre para responder y entrar al grupo de adultos sentado junto en una sesión formal. No era fácil, era un grupo de adultos en una reunión y el Señor le habló y el niño entró confiadamente en medio de esa reunión. Nosotros hubiéramos pensado, hubiéramos meditado, hubiéramos preguntado. Él no. Por eso dice que tenemos que volvernos como niños. ¿Con cuánta frecuencia pensamos en términos de grandeza terrenal y carnal? Si se nos pregunta quiénes son las personas más grandes en la ciudad o en el país, comenzamos a nombrar personas famosas, los de prestigio, los que tienen mucho dinero, los que son poderosos, los educados. Escasamente pensamos, si es que lo hacemos, es aquellos que viven y ministran. Tenemos que entender el mensaje del Señor. Si no os volvéis como niños, si no se vuelven como niños, no entrarán al reino. Para el Señor la grandeza no es la posición ni la riqueza, sino nuestro corazón. Y tenemos que entenderlo. El Señor nos quiere que nos humillemos y que obedezcamos, así como ese niño. El Señor le llamó y el niño vino. No puso reparos, no preguntó, simplemente vino. ¿Por qué? Por la inocencia, por la humildad, por la obediencia. Y eso es lo que quiere el Señor ver en nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado algo y no obedecemos? ¿Cuántas veces el Señor nos dice que vayamos y hagamos algo y no obedecemos? Pero nos enojamos tanto cuando nuestros hijos no nos obedecen. ¿Por qué? Porque no tenemos el nivel que tiene Jesús, el nivel que Jesús quiere que tengamos. Vamos a orar. Padre, qué hermosa ilustración nos has dado en esta tarde. Le hablaste a un niño y el niño obedeció. Él vino confiando en ti, aún sin conocerte, aún sin saber quién eras, aún sin saber qué le podrías dar. Él confió en ti. Señor, ayúdanos a volvernos como niños. No importa nuestra posición, no importa nuestro prestigio, lo que importa es cómo nos ves tú a nosotros. Ayúdanos a cada uno a ser, Señor, humildes como este niño, obedientes como este niño, confiados como este niño, Señor. Padre, asimismo queremos orar por todos los que están enfermos. Seguimos orando por Rigoberto Daniel de la Rosa Camacho, Señor. Tú estás haciendo una obra preciosa. Estamos confiando, nuestra fe está en ti. Toda la congregación estamos orando, Señor. Amigos, Señor, familiares, parientes, están orando por él. Y sabemos, Señor, que estamos confiando en un Dios confiable. Gracias, Dios. Gracias. Yo bendigo a cada persona que está escuchando el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que hayamos estado en esta tarde. Los espero mañana martes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.